Episodio 1. La llama que no existía. Nadie esperaba que aquella misa de domingo cambiara para siempre la historia del convento de San Elías. Mi nombre es Clara. Era mi primer mes como novicia. Había llegado con el corazón inquieto pero limpio, buscando el silencio de Dios. Pero lo que encontré fue algo que ni los demonios más antiguos se atreven a nombrar. Aquella mañana, el aire tenía un peso distinto. No era calor. Era como si algo invisible caminara entre los bancos, respirando junto a nosotros. El padre Esteban oficiaba la misa como siempre, con voz firme, con mirada baja. Pero cuando llegó el momento de la confesión, nadie se levantó, ni un alma. Fue extraño. En ese pueblo, los pecados florecen como las flores del campo, a diario y sin permiso. Y sin embargo, esa mañana, todos guardaron silencio, como si el pecado hubiera sido olvidado de repente. O tal vez, escondido. Y entonces sucedió. Justo cuando el padre alzó el cáliz y murmuró: «Este es el cuerpo». Un crujido sordo resonó desde el altar. Todos miraron hacia allí. Yo fui la primera en verlo. Y juro por lo más sagrado que el altar ardía. Pero no había fuego. No había llamas. No había humo. Solo el crujido de la madera como si se desgarrara por dentro. Un resplandor rojo, como brasas vivas, brotaba desde las grietas del mármol. Y un olor, Dios me perdone, un olor a carne quemada se esparció por toda la capilla. La gente no gritó, no huyó, se quedaron paralizados, como si algo les hubiera atado el alma al banco. El padre Esteban no dijo una palabra. Cerró los ojos y continuó la misa. Cuando terminó, me acerqué al altar. El mármol estaba frío, como si nada hubiera pasado. Pero en una de las esquinas, vi algo, un pequeño símbolo grabado, oculto bajo el mantel blanco. Una cruz invertida y una palabra en latín, oblitus, olvidado. Esa noche, no pude dormir. Me desperté 3 veces con la misma pesadilla, un confesionario vacío. Y del otro lado, una voz que me susurraba pecados que no eran míos. Pecados tan antiguos como el templo. Pecados que nadie se atrevía a decir en voz alta. Al día siguiente, pregunté al padre Esteban si recordaba lo del altar. Me miró largo rato, y con una calma aterradora, me dijo: «Aquí no hubo fuego, hermana, y no repitas eso jamás». Entonces lo supe. Algo había ardido en ese altar. Pero no fue fuego. Fue un pecado que nunca debió quedarse sin confesión. Y yo, ya estaba demasiado cerca. Episodio 2. La confesión que nadie recuerda. El pueblo de Santa Nieve tiene algo que pesa más que sus piedras centenarias: el silencio. Un silencio que no es paz, sino una forma de esconder lo que nadie se atreve a nombrar. Después de lo ocurrido en la misa, el altar volvió a su apariencia inofensiva. Ninguna grieta, ningún olor. Pero yo sabía lo que vi. Y lo que olí. La palabra oblitus no dejaba de martillarme el alma. ¿Qué había sido olvidado? ¿O a quién? Movida por una inquietud que ya rozaba la obsesión, salí del convento sin permiso. Sabía que me arriesgaba a una sanción. Pero algo más fuerte que la obediencia me empujaba, la certeza de que esa llama invisible era solo el principio. Fui a visitar a don Joaquín, el hombre más viejo del pueblo. Vivía solo, en una casa que olía a humedad, incienso rancio y algo más. Algo parecido al miedo seco. Él había sido sacristán del convento hace más de 3 décadas. Desde que dejó el cargo, nunca volvió a pisar la iglesia. Vine por algo que ocurrió en el altar, le dije. Directa. Sus ojos, cubiertos de cataratas, se iluminaron de pronto, como si en vez de nublarle la vista, la edad le hubiera aclarado los recuerdos. ¿Ardió, sin fuego? Susurró. Mi sangre se heló. Sí, respondí. Lo vio antes, ¿verdad? Don Joaquín no contestó al principio. Se levantó con dificultad. Fue hasta una gaveta polvorienta y sacó una hoja arrugada. Era un recorte de periódico amarillento, de 1984. El titular decía: «Extraña desaparición en convento tras misa de Cuaresma». El padre que oficiaba esa misa nunca más fue visto. Se llamaba Marcial. La gente pensó que había huido por problemas personales. Pero yo estaba allí. Fui el último en hablar con él. Justo después de escuchar una confesión. Se detuvo. Su mano temblaba. Esa confesión no debió escucharse jamás. Era de una mujer. Nunca supe su nombre. Pero cuando salió del confesionario, el padre estaba pálido, y el altar, como tú dices, ardía sin fuego. Yo tragaba saliva sin poder hablar. ¿Y qué le dijo ella? Él me miró, como si tuviera miedo de recordarlo. No lo sé. Nadie lo sabe. Pero esa misma noche, Marcial dejó una nota: «No hay redención para lo que se ha dicho. El altar ha escuchado, y no perdonará». Don Joaquín se llevó la mano al pecho y murmuró:
Desde entonces, no vuelvo. Ese altar está vivo, y lo que escuchó esa noche aún lo devora por dentro. Salí de esa casa con una sensación que me apretaba los huesos. No es que el altar reaccione al fuego, es que se alimenta de lo que no se confiesa bien. Y esta vez, parece que alguien ha olvidado lo que no debía olvidar. Episodio 3: El diario del confesor maldito. Volví al convento con el corazón en llamas y el alma llena de preguntas. El nombre del padre Marcial retumbaba como un eco olvidado en los pasillos del monasterio. Nadie hablaba de él. Nadie lo mencionaba. Era como si hubiera sido borrado. Pero su ausencia pesaba como una lápida invisible sobre cada piedra del altar. Esa noche, no dormí. Algo en mí me decía que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Así que, cuando las campanas marcaron las 2 de la madrugada, la hora en que todo parece más muerto que dormido, bajé sola a la sacristía. Busqué entre los archivos antiguos, los estantes empolvados, los objetos que nadie tocaba desde hacía años. Fue entonces cuando lo encontré. Un cuaderno de cuero, oculto detrás del antiguo confesionario. Casi se deshacía al tocarlo. En la primera página, escrito con tinta ya oxidada, se leía: Diario del padre Marcial. Para ser leído solo por quien ya ha visto el altar arder sin fuego. Mi respiración se detuvo. Sentí un escalofrío subir por la columna, como si alguien, o algo, me estuviera observando desde algún rincón. Abrí el diario y comencé a leer. Hoy escuché una confesión que no era humana. La voz era de mujer, pero no había cuerpo. Sentí su aliento, su llanto, su rencor. Me confesó pecados que no están en ningún catecismo. Me habló de un niño enterrado bajo el altar, de misas hechas al revés, de un pacto sellado en sangre durante un eclipse que nadie recuerda. Dijo que venía a liberar la verdad, no a buscar perdón. Después de esa confesión, el altar ardió. Sin fuego, sin humo, pero ardió. Y con él, algo en mí también comenzó a quemarse. Pasé página tras página, con las manos temblando. Cada entrada era más oscura, más desesperada. El padre Marcial hablaba de sueños donde el altar lo llamaba por su nombre, de voces que lo despertaban cada noche para repetir la confesión una y otra vez, hasta que ya no sabía si estaba despierto o dentro del infierno. Y en la última página, con letra desordenada, casi arañada en el papel, escribió: No se puede borrar lo que el altar ya escuchó. La mujer no era mujer, era la memoria de un pecado no redimido. Si alguien lee esto, no lo repitas, no lo nombres, no lo busques. Cerré el diario con las manos sudando. Pero ya era tarde, porque yo ya lo había leído. Y en ese preciso momento, la vela del confesionario, que estaba apagada, se encendió sola. Una llama pequeña, roja, viva, y sin embargo, no quemaba. Solo me miraba. Desde entonces, sé una cosa con certeza: el altar no arde por fuego, arde por memoria. Y esta historia apenas comienza. Episodio 4: El niño que confesó sin hablar. A veces el mal no grita. A veces entra en puntillas, con los pies descalzos y los ojos vacíos. El niño llegó al convento al amanecer, acompañado por una trabajadora social que no dejaba de persignarse. Se llamaba Julián. Tenía 8 años. Piel pálida, ojos que no miraban a nadie. Y un detalle que me heló la sangre desde el principio: no hablaba. Nunca había dicho una palabra. Fue encontrado deambulando cerca del río, dijo la mujer. No sabemos de dónde vino, pero cuando lo recogimos, sostenía una cruz rota, y tenía ceniza en la boca. No sé por qué, pero al mirarlo sentí que él ya me conocía, que en algún lugar del pasado, o del futuro, nuestros destinos ya estaban atados. El padre Esteban aceptó que se quedara unos días en el convento mientras se resolvía su situación. Lo asignaron a la habitación vacía junto a la mía. Esa noche, lo escuché murmurar mientras dormía. No palabras, solo un sonido repetido, rítmico, como si rezara en un idioma que no existe. Al tercer día, ocurrió. Era media tarde. La capilla estaba vacía. Julián se metió solo al confesionario. Nadie lo vio entrar. Fui yo quien lo encontró ahí. Minutos después, sentado en silencio, con las manos juntas, los ojos cerrados. Y entonces lo imposible sucedió. El altar empezó a arder, como antes. Sin fuego, sin humo. Solo el resplandor rojo emergiendo de las grietas invisibles. El crujido seco del mármol. El aire espeso como si alguien hubiera abierto la puerta del infierno solo un poco. Corrí hacia Julián. Lo llamé. No respondió. Pero cuando abrí la puerta del confesionario,
Algo me empujó hacia atrás. Como si una fuerza invisible, fría y pesada, me dijera, no te metas. Fue entonces cuando escuché la voz. Una voz profunda, ajena, que salía de Julián aunque sus labios no se movían. Yo vi lo que fue enterrado. Yo escuché lo que no debía. Y vine a devolver lo que fue olvidado. Y justo en ese instante, desde el coro, uno de los monjes comenzó a gritar. Lo encontramos tendido en el suelo, sangrando por los oídos, convulsionando. Repetía una frase una y otra vez. No debió hablar. No debió hablar. El niño no puede confesar lo que no ha vivido. Pero Julián no había dicho una sola palabra. Esa noche, al revisar el confesionario, encontré una nota doblada, escrita con tinta negra. No tenía nombre. Solo decía, lo que se confesó no fue un pecado, fue una advertencia. Y en la parte de atrás, una fecha escrita con sangre, 3 de agosto de 1977, el día en que el padre Marcial desapareció. Episodio 5. La sangre que no se limpió. La sangre no miente, ni desaparece tan fácilmente como quieren los que cargan pecados en el alma. Después del incidente con el niño Julián, la capilla fue cerrada por órdenes del obispo. Dijeron que era por mantenimiento estructural, pero todos sabíamos que eso era una máscara para ocultar el miedo. Lo que sucedía en ese lugar no podía explicarse con palabras, ni con agua bendita. Pero yo no podía quedarme quieta. El diario del padre Marcial, los susurros de Julián, el altar ardiendo sin fuego, todo apuntaba a un secreto enterrado, algo que la iglesia había decidido callar. Y si nadie lo iba a desenterrar, lo haría yo, aprovechando que todos dormían. Me colé en la capilla una madrugada. Llevaba una linterna, guantes y un corazón que ya no distinguía entre fe y obsesión. Me arrodillé ante el altar. Lo observé con detenimiento. Nada parecía fuera de lugar, hasta que levanté el paño blanco que lo cubría y vi una mancha oscura en la piedra. No era cera. No era vino. Era algo más espeso. Más profundo, sangre seca. Toqué la mancha con la yema de los dedos. Estaba incrustada, como si hubiese sido absorbida por la piedra misma. Tomé un trapo húmedo e intenté limpiarla. Froté con fuerza, pero la sangre no se movía. Y en el instante en que mi piel rozó el altar, una visión me golpeó como un trueno. Estaba de pie en la misma capilla, pero todo era distinto. El altar brillaba con una luz enfermiza, y frente a él, una mujer, vestida de negro, con un velo que ocultaba su rostro, hablaba con el padre Marcial. Usted no puede perdonarme, decía ella. Lo que hice, no fue solo un pecado. Fue un pacto. ¿Qué tipo de pacto?, preguntó él, temblando. Uno que no se rompe ni con fuego, ni con fe. Y en ese momento, ella colocó ambas manos sobre el altar. La piedra ardió sin quemarse, y la sangre brotó sola. La visión se desvaneció, y caí al suelo, sin aliento. La linterna rodó hasta iluminar el crucifijo del altar. La figura de Cristo tenía los ojos abiertos. No estaba allí antes. Me levanté como pude, el corazón galopando. Al mirar mis dedos, estaban manchados, de sangre fresca. Pero el altar seguía igual, frío e inmutable. Corrí de regreso a mi celda. Antes de cerrar la puerta, miré hacia atrás. Julián estaba parado en el pasillo, con la cruz rota entre las manos. No decía nada, solo me miraba. Y entonces habló, no con voz, con los ojos. La sangre no es del pasado, es del presente. Aún sigue fluyendo. Desde ese día, he tenido un solo pensamiento. Episodio 6. El sacerdote que fue consumido por dentro. El cuerpo puede resistir el hambre, el frío, incluso la soledad. Pero no puede resistir el fuego que arde desde adentro, especialmente cuando ese fuego no es humano. Desde la noche en que vi la sangre en el altar y los ojos abiertos del crucifijo, algo cambió en el convento. El aire se volvió más espeso. Los muros crujían como si respiraran. Y el padre Esteban empezó a descomponerse. Al principio fueron cosas pequeñas. Tos persistente. Ojeras profundas. Una palidez que no se iba ni con ayuno ni con oración. Pero pronto todo empeoró. Cada vez que escuchaba una confesión, su piel se tornaba rojiza, como si se hubiera quemado al sol. Pequeñas ampollas surgían en sus manos. Y lo más inquietante, un olor a carne chamuscada llenaba el confesionario. Una tarde, después de una misa vacía, nadie se atrevía ya a confesarse. Lo vi arrodillado frente al altar, solo, temblando. Me acerqué con cautela. ¿Padre Esteban?, susurré. Él alzó el rostro. Sus ojos estaban rojos, inyectados. Clara, hay pecados que no quieren ser perdonados.
Solo quieren ser recordados. ¿Qué le está pasando? No lo sé, dijo, respirando con dificultad. Pero cada vez que me siento a confesar, siento que algo entra en mí. Como si el pecado que escucho se quedara en mi carne. No salen. No se purifican. Me queman por dentro. Como brasas que no se apagan nunca. Se levantó con dificultad y extendió la mano. Tenía marcas en los dedos. Cicatrices en forma de cruces invertidas. ¿Quién le confesó eso? Pregunté. Nadie. Ninguno de ellos habla. Solo piensa en el pecado, y el altar escucha. Y yo, lo absorbo. Esa noche, lo escuchamos gritar. Todo el convento despertó. Corrimos a su habitación. La puerta estaba cerrada por dentro. Golpeamos. Gritamos su nombre. Nadie respondió. Cuando por fin logramos derribar la puerta, lo encontramos en el suelo, retorcido. La sotana completamente quemada. Pero no había fuego en la habitación. Las paredes estaban cubiertas de ceniza. Y en el centro de su pecho, marcado como a fuego, había un símbolo que reconocí de inmediato. La palabra oblitus, la misma que había visto grabada en el altar. Lo llevaron al hospital. Pero los médicos no encontraron explicación. No tenía quemaduras reales. Pero su cuerpo estaba colapsando. Como si estuviera muriendo. Desde el alma hacia afuera. Antes de que lo sedaran. Me llamó. Me acerqué. Apenas podía hablar. No lo toques más. Clare. Ese altar no perdona. Solo reclama. ¿Reclama qué? ¿Padre? Episodio 7. El espejo del confesionario. Dicen que el confesionario es el lugar donde el alma se desnuda. Pero nadie te advierte que, a veces, no eres tú quien se confiesa, sino algo que habla a través de ti. Desde que el padre Esteban fue hospitalizado, nadie volvió a entrar al confesionario. Había un aire denso a su alrededor, como si el mueble respirara por sí mismo. Y cada noche, al pasar por la capilla vacía, escuchaba un leve crujido de madera, como si alguien se sentara allí dentro, como si alguien esperara. La curiosidad me quemaba. No podía más. Una madrugada, con solo la linterna en la mano y una oración entre dientes, crucé el umbral de la capilla. Me detuve frente al confesionario. Estaba abierto, oscuro, inmóvil. Entré. El aire allí dentro era más frío que fuera. Sentí el corazón latir como si tuviera miedo de sí mismo. Miré alrededor. Nada fuera de lo normal. Pero al inclinarme hacia la rejilla que separaba al confesor del penitente, algo me llamó la atención. Una ranura en la madera. Discreta, imperceptible. La forcé con cuidado. La pared lateral cedió, revelando un compartimento oculto. Dentro, había un objeto cubierto por un paño viejo. Lo desenvolví con las manos temblorosas. Un espejo. No era grande, pero sí antiguo. El marco era de hierro ennegrecido, tallado con símbolos que no reconocí. Pero lo más perturbador no fue su forma, sino lo que reflejaba. Porque cuando miré en él, no vi mi rostro. Vi la capilla, vacía. Y en el confesionario frente al mío, vi sentada a una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo, las manos ensangrentadas, y la cabeza inclinada como si llorara. Parpadeé. Nada cambió. Ella estaba allí. Y entonces, levantó el rostro. No tenía ojos, solo cavidades oscuras. Pero podía verme. Podía sentirlo. Y con una voz hueca, que no venía del espejo sino de dentro de mí, dijo: no es pecado lo que me trajo aquí. Es lo que se ocultó después. Solté el espejo, pero no cayó. Siguió flotando frente a mí, como si una fuerza lo sostuviera. La imagen cambió. Ahora era el altar. Ardía, como antes. Pero esta vez, vi un cuerpo debajo. Un cadáver, envuelto en tela negra, sellado con símbolos, enterrado bajo la piedra. Caí de rodillas. La visión desapareció. El espejo cayó al suelo y se quebró en 1000 pedazos, sin hacer ruido. Corrí a mi celda. Cerré la puerta. Me puse a rezar. Y en medio del silencio, escuché un susurro. Venía de la dirección del confesionario. Ella vuelve. Porque nadie escuchó lo que confesó aquella noche. Ahora lo sé. Ese espejo no mostraba el reflejo. Mostraba la memoria del pecado. Y esa memoria, al fin, ha empezado a despertarse. Episodio 8. La mujer de las lágrimas negras. La tarde llegó con un viento extraño. No era frío. No era cálido. Era denso. Como si arrastrara consigo polvo de tumbas que nadie visita. Los cipreses del convento se inclinaron hacia el este. Y el cielo se volvió de un gris enfermo. A las 6 en punto. Sin anuncio. Sin campana. Sin siquiera un susurro previo, ella apareció. Una figura delgada,
vestida de luto completo. Se presentó en la puerta del convento. Llevaba un velo negro que cubría su rostro. Y en sus manos, una pequeña cruz de madera, rota por la mitad. Mi nombre no importa, dijo con voz rasposa. Pero vine por el altar que arde sin fuego. Porque yo fui la primera en hacerlo arder. Las hermanas se miraron entre sí, perplejas. El obispo había prohibido visitas. Pero nadie se atrevió a negarle la entrada. Su presencia imponía un respeto que no venía del mundo de los vivos. Me acerqué a ella. La miré de cerca. Y debajo del velo, vi algo que me paralizó. Lágrimas negras. No era tinta. No era pintura. Eran lágrimas, que manchaban su piel como aceite derramado desde lo más hondo del alma. ¿Quién es usted?, pregunté con voz baja. Ella inclinó la cabeza. La confesión olvidada no fue un error. Fue una advertencia. Y nadie escuchó. Ni siquiera él. ¿Él? ¿El padre Marcial? La mujer asintió. No desapareció. Fue absorbido. El altar lo tomó como ofrenda, porque rompió el silencio. Porque me creyó. Mi corazón se encogió. ¿Qué confesó usted aquella noche? Ella levantó lentamente su velo. Su rostro no tenía arrugas, pero sí cicatrices. Era como si hubiera envejecido por dentro. Como si cada pecado que había cargado la hubiera deshecho desde el alma hacia la piel. No vine a buscar perdón. Vine a liberar lo que fue sellado. Debajo del altar hay algo que no debe respirar. Y cada vez que alguien calla lo que arde en el pecho, eso se alimenta. ¿Eso? Dije. ¿Qué es? Ella se acercó a mi oído. Su voz fue apenas un aliento. Es el eco de los pecados no confesados. Es la memoria de la culpa sin redención. Es la criatura que creamos cuando dejamos que la fe se mezcle con el miedo. Y entonces sus ojos, negros como pozos infinitos, me miraron por última vez. No queda mucho tiempo. El altar volverá a arder. Pero esta vez, con todos adentro. Se dio la vuelta y se fue. Desapareció entre los cipreses, sin dejar huella en el suelo. Esa noche, el cielo se partió con un rayo. Y las campanas del convento sonaron solas, aunque nadie tiró de las cuerdas. Desde entonces, cada vez que una hermana pasa frente al altar, se persigna 2 veces. Y en la piedra, justo donde vi la sangre, ha comenzado a brotar algo oscuro. Lento, goteando, como lágrimas. Episodio 9. La campana que sonó sin manos. La fe tiene un sonido. A veces es el murmullo de una oración. Otras, el suspiro del incienso en el aire. Pero esa noche, la fe sonó como un grito metálico. Una campana que nadie tocó. Era medianoche. Todas dormían. Excepto yo. Algo dentro de mí me quemaba el pecho. Un presentimiento. Un pulso invisible que me empujó a abrir los ojos justo antes de que ocurriera. ¡Clan! La campana del campanario retumbó con una fuerza violenta. Un golpe seco, ancestral, no como un llamado a misa, sino como una advertencia. Corrí hacia el patio. Varias hermanas salieron tambaleantes, envueltas en mantas, los ojos aún llenos de sueño y temor. Todas mirábamos al cielo. La campana sonaba 1, 2, 3 veces más. ¿Quién está allí arriba?, gritó Sor Lucía. Nadie respondió. Subimos al campanario juntas. Con cada peldaño, el aire se volvía más helado. Cuando llegamos, lo encontramos vacío. La cuerda estaba quieta, y la campana aún vibraba. En el suelo de piedra, un rastro de ceniza formaba una figura imposible de ignorar. Una cruz invertida, y dentro de ella, 13 nombres escritos con carbón. Mi sangre se congeló. El primero era el del padre Marcial. El segundo, el del padre Esteban. Y el tercero, el mío. Las demás hermanas comenzaron a llorar. Algunas rezaban. Otras simplemente cayeron de rodillas, como si la tierra les hubiese fallado bajo los pies. Entonces Julián apareció. Estaba descalzo, en pijama, con la cruz rota colgando de su cuello. ¿Qué es esto, Julián?, le pregunté. Sin fuerzas, él levantó los ojos, y por primera vez, habló con voz clara, profunda, que no parecía la de un niño. Son los nombres de los que escucharon, pero no confesaron. La cruz de su cuello cayó al suelo. Y cuando tocó la piedra, se deshizo como polvo. Bajamos del campanario en silencio, cargando un miedo que ya no era miedo, era certeza. En el claustro, el altar nos esperaba, pero no estaba igual. En su base, crecían grietas negras, como raíces hambrientas buscando carne. Y en el centro de la piedra, la sangre que una vez no pude limpiar, ahora palpitaba, como un corazón. Desde esa noche, no se escucha música en el convento, ni cánticos.
ni risas, ni rezos, porque todos sabemos que el silencio ya no es devoción, es protección, una forma desesperada de no ser notados, por lo que está despertando debajo. Episodio 10. El Evangelio tachado. Hay pasajes de la Biblia que iluminan el alma. Y hay otros, que nunca debieron escribirse. Después de aquella noche en que la campana marcó nuestros nombres con ceniza, el convento se hundió en un silencio espeso. Las hermanas se movían como sombras. Sin hablar. Julián ya no aparecía por los pasillos. Y yo sentía que el altar respiraba. Que cada vez que pasaba cerca, me escuchaba. Fue Sor Magdalena, la más anciana del convento, quien rompió el silencio. Me llamó a su celda al amanecer. La encontré sentada frente a una caja de madera polvorienta. Sus dedos huesudos temblaban mientras sostenía un objeto envuelto en lino. Al desenvolverlo, sentí una punzada helada en el estómago. Era una Biblia, pero no una común. Las páginas eran gruesas, escritas a mano, con anotaciones en los márgenes. Algunas estaban arrancadas, otras, tachadas con tinta negra. Y al final del libro, había un capítulo que jamás había leído. Un evangelio que no aparece en ninguna edición oficial. ¿Qué es esto?, pregunté. Sor Magdalena me miró con una mezcla de miedo y compasión. Es el Evangelio del olvido. El que fue prohibido por la Iglesia. El que habla del juicio que comienza dentro de los templos. Lo abrí. Las letras estaban torcidas, como si la mano que las escribió hubiese estado poseída por algo que temblaba de furia. Y sin embargo, eran claras. Y se abrirá la piedra del altar. Y lo que se selló con fe rota, clamará por su lugar en el mundo. Porque el perdón solo existe para lo dicho. Y lo que se calla, se convierte en carne de condena. Mi respiración se quebró. Las anotaciones en los márgenes eran aún más inquietantes, nombres de antiguos sacerdotes. Fechas que coincidían con desapariciones. Símbolos que yo misma había visto en el altar. Y al final del todo, en tinta roja como sangre seca, una frase cruzaba la página. Si alguien abre este libro, el altar ya habrá decidido. ¿Por qué guardó esto? ¿Hermana?, pregunté. Porque fui testigo, dijo Magdalena con voz rota. Yo estuve aquí la noche que la mujer de las lágrimas negras confesó. Fui la única que la escuchó desde el coro. Y nunca hablé. ¿Qué fue lo que dijo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Que vendría un niño sin voz. Que llevaría una cruz rota. Y que cuando el altar ardiera por tercera vez, el convento dejaría de ser santo. Me alejé temblando, con el Evangelio en las manos. Y entonces sentí un calor en los dedos. Lo abrí de nuevo. Una de las páginas estaba humeando. La tinta se deshacía sola, como si el libro no quisiera ser leído. Esa noche, las paredes de la capilla sudaron, y desde el interior del altar, se oyó un golpe seco, como si algo hubiera despertado, y quisiera salir. Episodio 11. La misa sin alma. Hay ritos que no deberían repetirse. Y oraciones que, cuando se dicen en voz alta, no suben al cielo, sino que despiertan lo que duerme bajo la tierra. Después del descubrimiento del Evangelio del olvido, el convento quedó marcado. Las paredes amanecían con grietas nuevas cada día. Los cirios se derretían sin estar encendidos. Y en el comedor, nadie tocaba el pan, todas sentíamos que tenía sabor a ceniza. Fue entonces cuando el obispo anunció su llegada. Celebraré una misa, dijo con voz solemne. Una de purificación, de renovación. Yo intenté detenerlo. Le hablé del altar, de Julián, del Evangelio tachado. Pero él solo me miró con la piedad de quien cree que habla con una loca. La fe no tiembla, hermana, se afirma en el rito. La misa se celebró un domingo al amanecer. Toda la comunidad fue obligada a asistir, incluidas las hermanas que ya no hablaban, incluidas las que apenas podían caminar por el terror que les carcomía el alma. Julián no estaba. El obispo se colocó sus vestiduras blancas, ignorando las manchas oscuras que comenzaban a formarse en los bordes. Se situó frente al altar, y comenzó, en el nombre del Padre. Y entonces, algo se quebró. No fue un sonido externo, fue dentro de nosotros, como si las palabras pronunciadas por él resonaran en un lugar prohibido de nuestras almas. A la mitad de la homilía, ocurrió, una a una, las personas comenzaron a quedarse dormidas. No un sueño natural, no una siesta por aburrimiento. Era un trance. Sus ojos se cerraban.
pero sus cuerpos permanecían erguidos. Respiraban lento, muy lento, como si ya no les pertenecieran. Pronto, solo quedábamos dos despiertos, el obispo y yo. El altar empezó a emitir un zumbido, un sonido grave, como un rezo murmurado al revés. La piedra se agrietó por el centro, y lo que vi no lo olvidaré jamás. Una sombra subía desde el interior del altar. Tenía forma humana, pero no rostro, solo una cavidad oscura, como una herida que nunca cicatrizó. El obispo cayó de rodillas. Comenzó a rezar en latín, desesperado. Libéranos a malo, libéranos a malo. Pero la sombra no temía sus palabras. Se inclinó hacia él. Y lo que pasó después no fue físico, fue espiritual. El obispo gritó, sin emitir sonido. Y luego, su cuerpo cayó de lado, vacío, como si algo le hubiese arrancado el alma. El silencio fue absoluto. Las hermanas seguían inmóviles, atrapadas en un sueño del que nadie parecía poder escapar. Me acerqué al altar. La grieta aún ardía, pero al mirar dentro, no vi fuego, vi ojos, decenas, cientos, mirándome desde el fondo, esperando, susurrando, una confesión más, y estaremos completos. Esa misa no terminó. No hubo gamen, no hubo hostia, solo un... Episodio 12. El incendio que no dejó cenizas. El fuego siempre deja algo atrás, ceniza, humo, ruinas. Pero esa noche, el fuego no dejó nada. Solo una ausencia tan brutal que dolía mirar el lugar donde una vez estuvo el altar. Todo comenzó con un murmullo. No un sonido físico, sino una vibración en el pecho. Como si el corazón de cada hermana se hubiera sintonizado con un eco que no era humano. Una especie de llamado. Una orden antigua, irresistible. Nos reunimos todas en la capilla, en silencio. No fue una decisión consciente. Fue algo más fuerte. Como si las paredes nos hubieran empujado suavemente hacia el altar. Incluso Julián estaba allí, con la cruz rota colgando de su cuello, sus ojos más abiertos que nunca. Y entonces ocurrió. El altar comenzó a arder. Esta vez no fue simbólico, no fue invisible, era fuego real. Llamas negras que no hacían ruido, pero que devoraban la piedra como si fuera papel. Sor Magdalena intentó huir. Apenas dio 2 pasos antes de desplomarse. Su piel comenzó a agrietarse como porcelana quemada. Las otras hermanas empezaron a temblar. Pero nadie gritaba. Nadie podía. El aire pesaba como plomo derretido. Las paredes comenzaron a sudar sangre. Las imágenes de los santos giraron los rostros hacia la pared, avergonzados. El crucifijo principal se cayó sin que nadie lo tocara. Y el altar. El altar se abrió como una herida definitiva. Vi lo que había dentro. No huesos, no reliquias, sino una silueta. Sentada, de espaldas, cubierta con velo negro. Era ella, la mujer de las lágrimas negras. Y habló, no con palabras, sino con el fuego mismo. Las confesiones olvidadas han sido cobradas. Pero falta una. Falta la tuya. ¿Clare? Sentí que el aire me faltaba. Todo mi cuerpo ardía. Pero no por fuera, por dentro. Porque sí. Yo también callé algo. Yo también escuché una verdad, y decidí no repetirla. La noche que leí el Evangelio del Olvido, encontré una nota pegada al reverso. Una confesión firmada por el padre Marcial. Una revelación final. Yo no desaparecí. Me entregué. Porque el pecado más grande no es cometer, es esconder. Y yo escondí un crimen bajo el altar. Literalmente. Las llamas crecieron. Una a una. Las hermanas cayeron al suelo. No muertas, vacías. Julián extendió la mano hacia mí. Confiesa, susurró. O serás la última piedra. Cerré los ojos. Me arrodillé. Y hablé. Lo dije todo. El Evangelio. El secreto del padre Marcial. Mi silencio. Mi miedo. Mi culpa. Y entonces, el fuego. Episodio 13. La voz detrás del velo. Uno cree que, después del fuego, llega el silencio. Que cuando todo ha sido consumido, lo que queda es solo vacío. Pero hay cosas que el fuego no quema. Y la voz es una de ellas. Desde aquella noche, he vivido sola en el convento. Las hermanas no volvieron. O no despertaron. No lo sé. Julián desapareció. Y la cruz nueva que apareció en mis manos la noche del incendio se mantiene colgada sobre mi cama. Sin moverse, pero siempre cálida. Como si alguien, o algo, aún respirara a través de ella. La capilla ya no tiene altar. El espacio donde una vez estuvo es ahora un hueco circular, cubierto por una piedra negra imposible de levantar. La llaman la lápida viva. A veces, en las madrugadas, se oyen crujidos, o algo más, una voz, susurrando detrás del velo del mundo visible.
Y fue en una de esas noches. A las 3:13 de la madrugada, la hora en que los ángeles duermen y los demonios caminan. Que lo escuché. No con los oídos. Con el alma. Clara. Me levanté de un salto. La capilla estaba completamente oscura. Pero abierta. La puerta, que siempre cerraba con doble llave, colgaba entreabierta, como invitándome. Tomé una vela y bajé. La piedra del altar latía. Sí, latía, como un corazón enterrado bajo siglos de secretos. Me acerqué. El aire era denso, húmedo, y cuando apoyé la mano sobre la superficie fría, vi, no fue una visión, fue un recuerdo. Me vi a mí misma, de niña, corriendo por el jardín del convento. Una figura me observaba desde una ventana, una mujer de negro, con un velo que jamás se levantaba. Siempre creí que era una monja más, hasta que comprendí algo. Nadie más la veía. Y ahora, desde la piedra negra, su voz volvió. No fui castigo, fui advertencia. Pero nadie escuchó. Y ahora, tú eres la última que queda. Intenté responder, pero mi voz no salía. Solo mi mente. ¿Qué quieres de mí? Abrázalo. El peso. El deber. ¿El secreto? Conviértete tú, en el nuevo altar. Mi cuerpo se estremeció. La cruz sobre mi pecho comenzó a calentarse hasta quemar. Caí de rodillas. Y entonces, vi su rostro. La mujer del velo apareció frente a mí. Esta vez, sin cubrirse. Y lo imposible se reveló. Era yo. Más vieja. Más rota. Más llena de ojos que no eran míos. Tú eres el final del ciclo. Pero también su principio. Porque cada confesión necesita un altar. Y cada altar necesita un guardián. Desperté al amanecer. Sola. En el centro de la capilla. La piedra negra estaba fría. La cruz sobre mi pecho ya no era madera. Era piedra viva. Y latía. A veces. Cuando alguien se acerca al convento. Aún sin saber por qué. Entra. Episodio 14. El último sacramento. Hay sacramentos que se reciben de rodillas. Otros. En silencio. Pero el último. Se recibe cuando ya no queda fe. Ni cuerpo. Ni nombre. Desde la noche en que me convertí en guardiana del altar, o tal vez en el altar mismo. El convento dejó de ser un lugar de paso. Ya nadie se atreve a tocar sus puertas. Pero, de vez en cuando, alguien llega. No por voluntad, sino por culpa. Y cuando lo hacen, confiesan. No me miran. No me nombran. A veces ni siquiera saben por qué están allí. Solo se sientan. Lloran. Y murmuran secretos que ni el demonio se atrevería a escribir. Yo los escucho. Y el altar, que ahora vive dentro de mí, decide. Aquella tarde llegó un sacerdote joven. Ropa limpia. Mirada cansada. Me pidió agua. Le ofrecí silencio. Se arrodilló frente al hueco donde alguna vez ardió la piedra y comenzó a rezar. No sé por qué vine aquí, dijo. Soñé con una mujer vestida de negro. Me dijo que debía confesarme donde el fuego no quema, pero juzga. No dije nada. Él se acercó. Abrió su Biblia. Y la colocó sobre la piedra negra. La Biblia se abrió sola. Y sus páginas comenzaron a pasar. Una tras otra. Hasta detenerse en blanco. No entiendo, susurró. ¿Dónde está la palabra? Dentro de ti. La voz no fue mía. Fue del altar. Fue mía. Fue de todos los que alguna vez callaron. El sacerdote cayó de rodillas. Comenzó a llorar. Confesó. Hace 5 años. Conocí a una mujer. Era feligresa. Tenía ojos como ceniza. Me habló del evangelio del olvido. Yo me reí. Pero después, la escuché en mi mente. Cada noche. Sus confesiones se mezclaron con las mías. Ya no sabía cuál era el pecado. O si yo era el pecado. En ese instante, la cruz sobre mi pecho se encendió. No con luz. Con memoria. Vi su rostro transformarse. Era el mismo que vi en el espejo roto. Uno de los primeros que confesó. Pero jamás creyó. El altar habló otra vez. Lo que se oculta, arde. Lo que se repite, regresa. Solo el que se rompe, es redimido. El sacerdote gritó. Y su grito no hizo eco. Porque ya estaba dentro. El suelo tembló. Las paredes lloraron cera negra. Y desde el hueco del altar brotó una lengua de fuego que no quemaba, sino que absorbía. Episodio 15. El silencio que condena. Dicen que el silencio es la voz de Dios. Pero aquí, el silencio es la prueba de que ya no queda nadie para escuchar. Han pasado días. O tal vez años. El tiempo aquí ya no fluye como antes. La luz no entra por las ventanas. Y el altar ya no necesita llamas. Porque arde con cada respiración que aún me pertenece. Ya no tengo nombre. A veces creo recordar que fui Clara. Que llegué a este convento con una maleta. Un crucifijo y una fe intacta.
Pero ahora soy solo memoria. Soy carne que custodia pecado. Soy voz, que ya no habla. Soy el altar. Cada noche, escucho pasos. No físicos. Pasos que vienen desde abajo. Como si alguien, o algo, subiera lentamente las escaleras del infierno. Buscando una boca en la que alojarse. Y cuando llegan, no golpean. No piden permiso. Solo confiesan. He oído confesiones que ningún oído humano debería soportar. Padres que vendieron hijos por salvación. Madres que amaron más al diablo que a su sangre. Obispos que sellaron acuerdos con sombras que vestían sotana. Y lo peor no es lo que confiesan. Lo peor es lo que callan. Porque cada confesión incompleta hace temblar los muros. Cada mentira disfrazada de culpa despierta algo más profundo. Y cada palabra no dicha es una piedra más sobre mi espalda. Esta noche ha llegado el final. La cruz sobre mi pecho se ha agrietado. La piedra del altar ha comenzado a abrirse de nuevo. Y esta vez no hay fuego. Solo oscuridad. Oscuridad que habla. Has escuchado demasiado. Clare, ya no hay redención para ti. Porque la última confesión es la tuya. Intento resistirme. Pero sé que es verdad. Yo también escondí cosas. Verdades que me dolieron más que cualquier mentira. Sentimientos que nunca debí sentir. Fe que dudé. Y en el fondo, deseos. Quise saber. Quise entender. Quise ver lo que ninguna hermana antes de mí se atrevió a mirar. Y por eso, el altar me eligió. Ahora lo entiendo. No es el fuego lo que consume. Es el silencio. Ese silencio que arrastramos como una cadena. Ese silencio que usamos como excusa. Ese silencio que mata más almas que el pecado mismo. Miro el crucifijo una última vez. Ya no está colgado. Está dentro de mí. Late. Y mientras el convento entero se derrumba en un crujido sin fin, escucho una última confesión. La mía. Yo, Clara, acepto ser la última voz. La que escuche lo que nadie más quiere decir. La que arda sin fuego. La que recuerde sin nombre. La que absorba el silencio de todos. Vela cuando vuelvas a entrar a una iglesia vacía. Y sientas el aire más denso de lo normal. No hables. No pienses. No respires cerca del altar. Porque tal vez ya no queda Dios allí. Solo alguien que sigue escuchando. Esperando tu pecado más callado. Y que, como yo, ya no puede olvidar.